Estrategia, un nuevo podcast en donde estaremos hablando de marketing, negocios y crecimiento personal. En este primer capítulo tengo a una invitada muy especial para mí porque no solamente es mi abogada de confianza, sino que es una amiga muy querida desde hace muchos años. Esta noche tenemos a Leticia Flores. Ella es abogada corporativa, especialista en Derecho Empresarial y Cumplimiento Normativo. Y actualmente se encuentra a punto de graduarse de su MBA en el EGADE Business School. Pero cuéntanos, Leti, ¿cómo llegaste a ser abogada? O sea, ¿qué te llevó ahí? Bueno, muchas gracias por la bienvenida. También profundamente aprecio esta invitación. Yo empecé a ser abogada, bueno, primero por tradición familiar. Ya sabes que casi todos los abogados siempre somos muy leales a lo que vemos desde niños. Son como esas profesiones como que todos son médicos, todos son abogados. Ah, mira, no sabía. Ajá. Y bueno, el derecho corporativo llega a mí porque como parte de las prácticas de la universidad, me tocó empezar a hacer estas prácticas en una empresa. Fui muy afortunada porque llegué a una empresa transnacional, entonces mi primer contacto con el derecho fue el derecho corporativo. Allí fue obviamente donde empiezo yo a ver todo lo que tiene que ver con la compañía y esto abarca muchas áreas, sobre todo el área de marcas, propiedad industrial, que es un tema súper interesante que para mí es fundamental en los negocios. ¿Y cómo llegaste a la parte del registro de marca? O sea, ¿fue algo que te interesó de repente o era parte como de lo que viste en la parte corporativa? Bueno, pues en la parte corporativa es algo indispensable. No hay un abogado corporativo que no conozca de marcas, o sea, es un tema que forzosamente debes conocer. Pero fíjate que más allá de que fuera forzoso, a mí me empezó a gustar mucho el darme cuenta que hablar de marcas es no nada más una solicitud. Tiene mucho que ver con todo lo que representa el valor de la compañía, de los negocios. Y a mí me parece interesantísimo cómo de una idea surge un concepto y de un concepto se desarrolla un negocio. Entonces, Claro. por eso es que a mí me encanta el derecho marcario. Ah, qué padre. Y en todos estos años, ya nos comentaste, ¿cuántos años tenías de carrera? Creo que Tengo no lo 14. dijiste. 14 años. Bueno, en todos estos 14 años, ¿cuál ha sido tu desafío más grande? O sea, ¿y qué aprendiste de eso? Pues mira, desafíos hay todos los días. Realmente a veces no tiene que ser un desafío muy grande para hacer algo bastante detallado y de cuidado. Bueno, pero el que tú digas así como el que más te marcó, vamos a decir. Bueno, pues fíjate que cuando yo empecé, realmente para mí era muy sencillo y de hecho era lo que me gustaba de las marcas, que vas, presentas la solicitud y listo, ¿no? Te olvidas 6 meses hasta que te dan una respuesta. Y chao. Yo estaba en un despacho en donde me encomendaron a mí llevar un proceso de embargo de marca. Ok. Y fíjate que para mí eso fue como, wow, ¿no? Algo nuevo, porque yo vi ahí precisamente ya la aplicación tanto de la parte de litigio como la parte corporativa. Entonces, pero ¿cómo funciona un embargo de marca? Bueno, un embargo de marca, recordemos que las marcas son activos, las marcas tienen un valor. Sí. Ese valor, bueno, pues también se construye respecto a todo lo que conceptualiza la marca. Hay marcas famosas y cuando hablamos sobre todo de embargos, ya te estoy hablando de cuestiones que tienen que ver con asuntos grandes. Entonces, en ese momento me dice mi jefe, yo estaba empezando, me dice, bueno, te vas a hacer cargo de todo el proceso hasta el registro. Y pues yo te voy a decir la verdad, para mí era algo absolutamente nuevo. Y la marca sobre la cual se hizo el embargo, pues era una marca famosa. Entonces me marcó. ¿Mexicana o sí, mexicana. Me marcó muchísimo, porque cuando yo vi esto dije, wow, esto pasa. Claro. Y en su momento lo ves en el libro, pero ya cuando lo ves en la vida real, cuando tú eres el abogado que está allí realizando el proceso, al menos a mí me marcó muchísimo. Claro, me imagino. Sí, debe haber sido una experiencia como muy increíble, ¿no? Totalmente. Sí. ¿Y qué más? O sea, bueno, contrario a esta pregunta, o sea, ¿qué es lo que más has disfrutado? O sea, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido en todos estos años? Bueno, te voy a contar una experiencia que para mí es muy significativa.
una vez tuve que ir a buscar unos documentos que eran unos documentos muy confidenciales, hablamos de derechos de autor. Eran unas canciones. Okay. Yo no sabía dónde iba, sí sabía quién iba a ver, pero no el contexto total, ¿no? Okay. Entonces, cuando yo llego, era en una casa, resulta que era de un grupo muy famoso, que en ese momento estaba en auge, o sea, era el boom, o sea, todos los chavitos estábamos, de verdad, y no te puedo explicar cuál era el furor por ese grupo. Entonces, cuando yo llego y los veo, estaba allí la autora de las canciones que íbamos a registrar. Para mí fue algo increíble. ¿Tuviste tu momento de fangirleo ahí como? Sí, ahí dije, no soy la abogada, soy la fan. Sí, pues sí. Es que debe ser difícil como controlar esa parte, ¿no? O sea, tienes que ser profesional, pero pues también eres humana, ¿no? Entonces te emocionaste, ¿no? Sí, ese momento sí es muy significativo. Qué padre. ¿Y tuviste oportunidad de platicar con ellos o nada más fue foto y ya? Sí, tuve oportunidad. De hecho, yo le comenté a la persona que me entregó los documentos, le dije, oye, ¿ya hay posibilidad de platicar? Me dijo, sí, claro que sí, pasa. Okay. Y bueno, me encantó. Bueno, perfecto. Entremos un poquito más en el tema que vinimos a hablar hoy. Claro. Y cuéntanos, ¿por qué es importante registrar la marca para un negocio? Bueno, y también para una persona, ¿no? Porque no solamente se registra la marca empresarial, sino personal también, ¿no? Sí, también. Es importante porque, primero que nada, es el valor de tu marca. Como te lo comentaba, las marcas tienen un concepto. Sí. No es nada más un logo, no es nada más unas palabras, una frase, sino todo lo que hay detrás de esa marca, que es el valor que la representa. Entonces, sí, que sería como el branding, ¿no? Que todos los colores, el storytelling, todo eso, ¿no? Totalmente. Digamos que el hecho de no registrarla es dejar todo esto allí. Para que cualquier persona pudiera venir y registrarlo. De hecho, se da mucho, esto es importante, que de verdad, si quien nos está viendo tiene una marca y dice, otra vez no la voy a registrar, mejor el siguiente mes, es importante interiorizar qué valor tiene para nosotros. Claro. ¿Y qué elementos se pueden registrar? O sea, ¿nada más sería el logo o se registra todo como un conjunto? O sea, el nombre, el logo, los colores o cómo funciona. Bueno, son diferentes elementos que componen una marca. Tenemos marcas que son innominadas, como los logos que tú mencionas. Tenemos marcas nominativas cuando solamente tenemos las palabras o las frases. Tenemos también marcas mixtas que tienen un poquito de los dos. Hay marcas tridimensionales. Tenemos también los avisos comerciales se registran. Entonces es un mundo. Y frases también, ¿no? Sí. He visto. Sí. De hecho, siempre cuando vienes con un abogado, el abogado te va a determinar cuál es la marca que vas a registrar. Generalmente lo que ocurre es que tú llegas con un diseño o con un eslogan, como tú mencionas, y bueno, el abogado tiene la obligación de determinar cuál es el tipo de marca. Claro, ok. Y, por ejemplo, o sea, si yo tengo mi marca, como dijiste, la registra otra persona, ¿cómo puedo, o sea, se puede hacer algo al respecto o ya no hay nada que hacer? No, sí, siempre va a haber algo que hacer. Lo importante siempre es que el uso de tu marca sea continuo hacia el público, sobre todo que la gente te ubique con esa marca. Claro. Porque se va creando también un derecho de primer uso. Esto es importante comentarlo. Muchas veces hay quien llega conmigo y me dice, oye, tengo una marca de hace 5 años que nunca registré por cuestiones personales. ¿Podemos hacer algo? Claro que podemos hacer algo. Siempre y cuando tú tengas manera también de acreditar que este uso ha sido continuo y desde la fecha que tú estás señalando, que tienes un establecimiento donde se utiliza tu marca, claro que se puede hacer. Ok, sí, me queda claro. Tengo una duda porque hace tiempo hubo un caso en Querétaro de un youtuber que, bueno, tiene un podcast y tal, y vamos a decir como que una chica con la que él hacía el podcast al principio, se pelearon, no sé, le robó dinero, pero ella fue y registró el nombre de él, o sea, no, que vamos a decir, él no tenía como una marca como tal, pero era su nombre, ¿no? O sea, como
¿Cómo puede ser posible esto? O sea, ¿cómo y qué se hace en ese caso? O sea, ¿qué podría haber hecho él para evitar eso? Bueno, aparte de registrarla, ¿no? Sí. Bueno, cuando esto pasa, sí se tiene que iniciar un procedimiento. Tú sabes que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el encargado de revisar y normar, aparte de pues administrar la justicia en temas de propiedad industrial. Entonces, cuando esto pasa, sí es importante que contactes a tu abogado, le comentes la situación. Desconozco cuándo fue esto que me comentas. La ley de la propiedad industrial ha sufrido varias reformas. Una muy importante la tuvimos en el año 2018. Actualmente, si tú registras un nombre que es famoso, como lo que me comentas, pues ya no puedes registrarlo. Antes sí se podía, ahora ya no. Yo no puedo ir y decir, quiero registrar a Michelle Obama. Ya no se puede, ¿no? Tendría que ser Michelle Obama para registrar. Justo, esa era la pregunta. O sea, solamente lo puede hacer la persona del nombre, ¿no? Cuando hablamos de cuestiones famosas. Pero cuando tenemos estas controversias que surgen a partir de un tercero que se quiere beneficiar de derechos marcarios que, por así decirlo, no le corresponden, y digo por así decirlo porque tú sabes que todo es un proceso. Claro. Y bueno, quien afirma tiene la carga de la prueba, entonces no basta con decir es mi marca, es mi nombre, sino que también tenemos que tener la probanza que nos lleve a obtener una resolución favorable. De ahí tan importante que te comento lo del uso, que sea un uso público, cotidiano, continuo, para que pues haya elementos de defensa. ¿Y cómo es más o menos, por encimita, el proceso de registro? Bueno, pues es un proceso muy sencillo. Te cuento que ahorita ya tenemos pues todo el instituto, la parte de marcas digitalizado, entonces es súper sencillo, y cuando digo súper sencillo, créeme que es súper sencillo. Inclusive las personas físicas no necesitan una fiel para poder hacerlo, con el puro CURP pueden realizarlo, hay que tener un correo, obviamente el CURP que te comento. Y el INPI tiene una plataforma que es bastante intuitiva, o sea, cualquier persona que quiera registrar su marca lo puede hacer. Es en internet, te metes a la página del INPI, creas tu usuario, tu contraseña y bueno, vas siguiendo los pasos, ¿no? Ahora, me dirás, si es tan sencillo, ¿por qué existen los abogados de marca? Bueno, pues existen porque atrás de un registro de marca hay muchos elementos que se tienen que considerar, como lo que te comentaba. ¿Qué tipo de marca es? ¿En qué clase vamos a registrarla? Tú sabes que tenemos marcas que son de productos, marcas que son de servicios, como tú me lo decías, marcas personales. Entonces, vale la pena que consultes al abogado marcario que conoce el tema para que te pueda orientar. A lo mejor tú dices, mira, yo lo registro, pero es importante siempre tener una asesoría. Claro, sí. Hay marcas que se parecen y que me ha tocado que hay personas que me dicen, oye, es que no me dan mi marca, es que ya lo intenté y me la regresan. Vale la pena tener esta asesoría para también saber qué elementos sí y qué elementos no. Claro, sí, justo te iba a preguntar, o sea, por ejemplo, si yo registro mi marca, pero lo hice mal, ¿qué pasa ahí? No, o sea, simplemente no te la dejan registrar o después puedes tener otras consecuencias. Si tú tienes errores en la solicitud, te van a prevenir. O sea, si hay algo que no está claro o que no se entiende, la autoridad tiene la obligación de prevenirte y te va a pedir una aclaración. Hay casos en los que la determinación es estricta y por elementos básicos no te la aceptan y te la desechan. Entonces, ahí habría que distinguir cuál es el error, pero sí generalmente te previenen para que tengas la consideración que te faltó. Claro, bueno, menos mal, ¿no? Porque sí, sobre todo en temas a veces de pagos, que pagamos una cantidad que no era, entonces sí te dicen, oye, está mal tu pago. Claro, qué bueno. Y por lo menos en este caso, o sea, te ha tocado trabajar con emprendedores que han intentado registrarlos ellos y después vienen contigo arrepentidos, o sea, ¿cuál es el error como más común que has visto que cometen? Bueno, pues mira, creo que cuando estamos emprendiendo, todos queremos hacer una reducción de costos significativa. Entonces tú dices, no voy a pagar una asesoría legal que me va a costar hasta el triple o el cuádruple de lo que cuestan los derechos de registro, lo hago yo. Entonces me pasó justamente en alguna ocasión una persona que ya tenía 6 solicitudes rechazadas. Entonces, y realmente era una cuestión de detalle sobre los servicios en los cuales estaba declarando el registro, lo estaba solicitando. Le hice el ajuste, le dije, mira, es por esto que no te la están registrando.
listo, ¿no? Y De ya hecho, yo también. le dije, mira, solamente te doy asesoría, no la voy a registrar yo. Tú ya conoces, digo, 6 veces de registro, obviamente ya conocí el proceso. Claro. Y pues son cuestiones que a veces son meramente técnicas. Sí, claro, sí, cualquier detallito te puede atrasar, ¿no? ¿Cuánto tiempo perdió en en esos 6 intentos, no sabes? Mira, de hecho, cada registro de marca tiene un periodo de respuesta por parte de la autoridad aproximadamente de 4 a 6 meses. Ok. Hay algunos registros que son muy rápidos y a los 4 meses, inclusive antes, ya están listos, pero hay registros que inclusive se van más allá de esos 6 meses, 8 meses. Órale. O sea, ¿y esa persona cuánto perdió entonces? Sí, ya Más de 2 años, no sé, o ya tenía sea, un tiempo considerable. sí. ¿Y tienes algún caso que sea interesante de compartir o alguna anécdota que te haya pasado allí? ¿Registrando marcas? Sí, o con alguna marca en específico, marcas grandes o marcas pequeñas. Wow. Pues mira, alguna vez tuve un tema de una marca famosa, Ujú. que ojalá la pudiera decir, pero no puedo. Ujú. Una marca de restaurantes, Ok, que son famosos, cadena de comida japonesa. ok. Entonces ellos tenían registrado como marca parte de su nombre. Ese nombre pues se podía dividir y Ujú. podías usar como que otra palabra, ponerle la terminación de la marca y entonces ya como que formaba parte del grupo que Claro. correspondía a ese concepto marcario. Entonces me pasó que justamente una persona que desconocía, yo creo que inclusive la cadena de restaurantes, Ok. abrió un hotel local allá en Ujú. el estado de Oaxaca. Ujú. Y fue y lo registró, ¿no? Entonces, tú sabes que, bueno, estas empresas que son muy grandes, pues tienen siempre agencias, pues consultores que están muy al pendiente de lo que pasa con sus marcas. Y bueno, nos llega a nosotros la solicitud de parte del área jurídica. Yo estaba trabajando, te comento, para un despacho. Y nos dicen, oye, necesitamos que vayas y apercibas a la persona amistosamente que deje de usar la marca, ¿no? Claro. La terminación de la marca. Ujú. Entonces revisamos el caso, dijimos, oye, está rarísimo, ¿no? ¿Cómo se atreve a poner esta marca si todo México la conoce? Inclusive hasta en Centroamérica la conocen. No, imagínate. Entonces me mandan a mí, obviamente yo Ujú. era la persona encargada de ir y venir en ese momento. Entonces voy, llego y bueno, cuando voy con la persona que me acompañaba, vamos viendo que pues era una zona muy sencilla, muy humilde. Realmente el tema pues no venía en un sentido que nosotros viéramos que la persona estaba siendo aprovechada. Ujú. Entonces fuimos, realizamos el procedimiento que pues el cliente nos había encomendado, trajimos el contacto, la persona súper amable, nos dijo, claro que sí, yo les colaboro, es más, ahora mismo ya mando a quitar mi nombre, obviamente. Claro. Y bueno, cuando ya damos el reporte al cliente, pues llegamos con fotos, expediente, la notificación, todo. El cliente dice, no puede ser que esto es así. Ujú. Y el mismo cliente, o sea, en ese momento se tocó el corazón, así te lo juro, estábamos hablando con la gerencia y dice, ¿qué podemos hacer para que la persona no se vea afectada? Sí, por ¿No? lo menos reponerle los Sí, avisos o algo, ¿no? entonces fue súper lindo. La verdad Ujú. es que ahí es donde ves la responsabilidad social de las empresas. Ellos nos contrataron toda la parte de asesoría, corrieron con toda la parte del registro, Ujú. registramos una marca diferente. Hubo ahí personal de marketing que le Ujú. apoyó a la persona a realizar un ajuste en lo que quería presentar de su hotel. Claro. Y fue una historia con final feliz, Qué ¿sabes? padre, ¿no? Entonces ahí me encantó porque no solamente a veces de las controversias pueden salir cosas pues complicadas para la persona que está incumpliendo, Claro. sino que en este caso pues hubo ahí buen corazón de parte de la gerencia y fíjate que fue un final feliz para la persona. Qué bueno. Bueno, mira, le salió bien al final. Qué Sí. bueno. A mí me pasó una vez una experiencia con un cliente que tuve, que hicimos un logo y era de una cafetería. Una cafetería pequeña, no tenía tampoco, no era tan importante, pero
él tenía presencia digital, estaba en redes y todo esto, y al parecer alguien de su Facebook, suponemos, agarró el logo y lo usó para su cafetería en otro estado. Wow. Y él quería hacer algo al respecto, pero al final, la verdad, no hizo nada porque no había cómo. O sea, él no tenía el registro ni nada. O sea, en ese caso, ¿qué le puedes aconsejar a las personas que pueden hacer? O sea, pero ya cuando pasó, porque claro, para prevenir es el registro de la marca, pero luego que ya alguien te copió el logo. Sí, retomamos el punto anterior que te comentaba, precisamente en donde tenemos que evaluar efectivamente si la marca fue usada antes que esta persona que usurpó el registro. O sea, tenemos que tener documentación fehaciente que nos permita probar esto que tú comentas, ¿no? Claro. Ahora también con la era digital a veces es un poco complicado. De allí que es tan importante que registremos. Hay procesos que prosperan, sobre todo cuando hablamos de negocios que sí efectivamente están usando la marca, que es probado, que es público, que tenemos manera de acreditarlo. Sí, pero en ese caso que no era tan reconocida la marca, porque en verdad era un café que acababa de abrir, ponte, tenía 1 año, no estaba en Tlalnepantla, no tenía tanta fama, vamos a decirlo así. Y, o sea, ¿cómo hacen ellos para comprobar? Porque no tenían, en realidad no tenían mucho cómo comprobarlo. O sea, fuera de la fecha en que subieron la primera foto del logo, pero no sé si eso sirva o necesitas más. Sí, pues mira, lo veo complicado. Al final del día siempre hablar de este tipo de casos sin conocer completamente los hechos es complicado. A veces tener una tendencia y decirte, no, si tu amigo estaba en lo correcto, las personas que lo usurparon estaban haciendo lo incorrecto. Tú sabes que siempre tiene que haber un proceso y es súper importante documentarlo. Tú me dices, había una publicación. Bueno, la autoridad tendría que valorar esa publicación. O sea, también tiene mucho que ver la expertise del abogado que te va a defender, cómo va a presentar estas pruebas. O sea, hay pruebas digitales que son documentales electrónicas y tienen una naturaleza muy específica y al momento en el que se presentan en un proceso y al momento en que se desahogan tienen un tratamiento especial. Si el abogado que va a realizar el proceso no ejecuta bien esas probanzas, pues obviamente podría venir en detrimento del cliente. Sin embargo, hay procesos que prosperan y también tienen mucho que ver con la expertise de la defensa. Creo que es importante como volver a recalcar que registren sus marcas. Sí, yo no me animo a decirte, tu amigo hubiera perdido, no conozco el caso, pero si lo vemos de una manera muy superficial y desde fuera diciendo, mira, los elementos con los que contamos son mínimos y la parte contraria tiene más elementos, lo veo complicado. Claro. Entonces, de allí sí te doy la mano en el sentido de registren, porque también me he encontrado yo con casos lamentables en donde pues hay mucha innovación, hay mucho diseño y desafortunadamente hay veces que, como tú dices, las personas no tienen esta forma de documentar el uso de las marcas. Entonces también esto conlleva un proceso legal y no todo el tiempo las personas van a tener la oportunidad de ir a un proceso legal para defender una marca que a lo mejor se pudo haber evitado nada más con el registro. Claro, sí, al final llegando a ese proceso muy capaz y gastas mucho más recursos que si inicialmente lo hubieses registrado y ya, ¿no? Y bueno, y el tiempo también. Claro, sí. Pero bueno, mira, te voy a hacer una ronda rápida de preguntas, a ver, para conocerte un poquito más. Bueno, ¿qué libro te marcó? El hombre en busca de sentido. ¿Y por qué? De Viktor Frankl. Pues fíjate que llegó ese libro a mí por casualidad. De hecho, me lo encontré en la calle. Ah, ok, qué loco. Y me lo encontré. O sea, sí fue casualidad. En un momento que yo estaba pasando una situación personal complicada. Entonces, para mí eso fue como que
el universo hablándome, y fíjate que ese libro me marcó mucho. No lo conozco, no lo he leído, pero más o menos de qué trata, o sea, qué te dijo. Súper interesante, léanlo. Ok, sí, lo voy a buscar. Es el padre de la logoterapia, y él, esta historia narra su experiencia en un campo de concentración, en donde precisamente es buscarle sentido a tu vida. Mira, y te llegó un momento me llegó un momento difícil. Mensajes del universo. Y yo sí creo que me lo mandó el universo. Sí, seguro. O sea, cuando pasan esas cosas yo también creo. O sea, pero bueno. A ver, cuéntanos así, una frase que te inspire. Fíjate que hay una frase que yo construí y me encanta porque dice, quizá mañana sea muy tarde para haber hecho lo que pude haber hecho hoy. Entonces, suena como redundante, pero es mía. Sí, está padre. Y fíjate que esta frase me ha inspirado, ya tiene bastante tiempo que yo la diseñé. Y tiene mucho que ver con mi profesión, tiene mucho que ver con lo que hago todos los días. Claro. Y quizá mañana sea muy tarde, es importantísimo, porque tú sabes que a los abogados los términos legales nos apremian. Sí. Pero también la toma de decisiones. Entonces, para mí es algo en lo que siempre medito y digo, ¿qué puedo hacer hoy? Que puedo ir un paso más adelante de lo que pueda pasar mañana. Órale, está súper padre y la verdad que pues sí, es muy real. Ese es como un mantra, ¿no? Que tú tienes, que tú te hiciste. Eso es muy importante tener mantras, o sea, yo después te voy a contar los míos. Sí. A ver, cuéntanos algo que todos deberían hacer al menos una vez en la vida. Algo que Volar en globo. Volar en globo, sí. Okay. Sin miedo al éxito. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuéntanos todo. Bueno, lo mío fue en Teotihuacán. Ok. Fue una experiencia, yo tenía mucho miedo, la verdad. Me imagino. Realmente tenía mucho miedo. Pero fíjate qué padrísimo, porque es cuando rompes ese miedo y entonces te das a la experiencia y a mí me marcó. O sea, el ver la inmensidad, pero de una manera cercana. Claro. Fue algo que me pareció impresionante y se los recomiendo mucho. Ay, qué padre, suena muy bien. Lo voy a intentar, todavía no lo he hecho. Sin miedo. Es que a mí me dan mucho miedo las alturas, entonces todas esas cosas como que les he huido. Y el único reto que he hecho así, que bueno, creo que está bien también, el de, ¿cómo se llama? Que cuando te lanzas, es que tienen como un hilo, no es un hilo, pero... La tirolesa. En tirolesa, es que aquí tiene otro nombre. Ajá. Cuando te lanzas en tirolesa, entonces, fíjate que estuve en Puerto Rico y hablando con gente, porque fui sola y me tocó conocer gente, que así es. Y hablando con un muchacho, me estaba contando que su abuelita de 80 y pico de años se lanzó de la tirolesa más grande de Latinoamérica, que está allá no sé si era en Puerto Rico o en Costa Rica, en algún país por ahí. Y eso me inspiró y dije, oye, órale, si esa señora con esa edad puede vencer sus miedos, porque él me estaba contando que también le daba mucho miedo y tal, pero que bueno, lo hizo, me mostró los videos y todo. Yo dije, bueno, pero si esa señora pudo, yo también puedo, o sea, y es más, voy a llegar a México y eso es lo primero que voy a ir a hacer. Wow. Y efectivamente, empecé con una pequeña que está en el Estado de México por Tepoztlán o Tepozotlán. Ajá. Sí, bueno, hay dos, hay Tepoztlán y Tepozotlán. Bueno, el que está por Cuautitlán. Hasta el norte. Tepozotlán. Tepozotlán. Es que siempre me confundo con los nombres. Fui allí y ya después en Chiapas también me lancé en otra tirolesa, entonces ya ahí vamos venciendo los miedos. Puedes vencer el miedo a subirte. Sí, claro. Mira, a ver, no sé si tú has visto las marcas personales. O sea, yo ahorita estoy tratando de tocar mucho ese tema, me interesa mucho, y no sé si tengas una marca personal que admires. Ay, bueno, yo admiro mucho a Barack Obama. O sea, ¿qué te puedo decir? No, pero cuéntanos por qué. Bueno, pues yo siento mucha afinidad por la comunidad afro. Sí. Y en ese sentido, para mí fue magnífico la llegada de Barack Obama a la presidencia de este país tan importante. Sí. Y créeme que esto viene también de romper con muchos pues cánones que a veces indirectamente la sociedad pues construye. Y para mí todo lo que significó ese triunfo de Barack Obama y su liderazgo es algo que al menos como persona me inspira bastante. Sí, claro. Sí, definitivamente fue algo histórico y muy importante.
A ver, ¿qué prefieres? Bueno, esa pregunta fue muy profunda y ahora vamos con una que no tiene nada que ver, pero bueno, ¿prefieres té o café para trabajar? Para trabajar, café. Café siempre, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuántos cafés te tomas al día? Generalmente 5. ¿Tanto? Sí, ¿Pero chiquitos o grandes? No, chiquitos. Ah, bueno, por lo menos. No, yo máximo 2, ya más de 2 no puedo porque si no me pongo muy eléctrica. Ok. Y bueno, ya para cerrar, ¿qué consejo le dirías a alguien que está construyendo su marca? Bueno, pues primero que conceptualicen. Esa es la parte más importante. Digo, no solamente te lo va a preguntar el diseñador, también te lo va a preguntar el abogado cuando vayas a registrar. Claro. Y entonces fíjate que esta conceptualización de marca es lo que le da el sentido a tu emprendimiento. Okay. Ese sería para mí el consejo número 1 en cuestión de construcción de marca y obviamente registrarla. Sí, sí, claro, ahí entraría la parte del branding, ¿no? O sea, cuando ya defines como la personalidad de tu marca, ¿no? O sea, como eso sería el branding, ¿no? Ya llevarlo y luego registras, ¿no? Claro, y te voy a decir por qué es importante conceptualizar. O sea, muchos dirían, oye, ¿qué tiene que ver un registro de marca con conceptualizar? Tiene mucho que ver. Sí. Porque hay veces que te van a poner a lo mejor una oposición de marca porque dicen tu marca es similar a lo mejor en frases o en alguna palabra. Entonces, el abogado que va a presentar la contestación a esa anterioridad tiene que defender la marca. Claro. Y muchas veces también se defiende con concepto. Con el concepto. Ajá, okay. O sea, conceptualizando, ¿no? Mira, estas pizzas son de tal concepto y estas son distintas. Sí, como el porqué de las cosas, de los elementos, o sea, sí, todo el significado. Eso es algo que yo he descubierto a través de la experiencia que es muy valorado y muchas veces no vemos ahí. Ok, sí. Y bueno, ¿dónde te puede conseguir la gente? Si bueno, tengo X, estoy como MX Abogada y tengo TikTok, el Leti Legal, Leti con doble T, Y. Ahí estoy. Perfecto, igual las vamos a poner por ahí en el video. Y bueno, muchas gracias por venir, Leti. No sé si tienes algo más que decir, pues un comentario final antes de irnos. Agradecerte mucho, de verdad. Para mí me siento muy honrada de estar aquí contigo en este espacio. Espero que después me invites a hablar de derechos de autor que me apasionan. Y sobre todo también temas de know-how, lo que viene siendo los secretos industriales. Sí. Hay mucho por ahí que revisar. Sí, no, definitivamente vas a tener que volver. O sea, de verdad también estoy muy agradecida porque hayas venido y aceptado mi invitación. Este es mi primer podcast y te elegí porque confío mucho en ti y me hace sentir confiada y eso era importante como para empezar este proyecto. Y bueno, como te digo, definitivamente vas a regresar porque, mira, tenemos miles de temas de qué hablar. Encantada, ya sabes que estoy para ti. Vale. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bye.